En el episodio de hoy de Gateway Books por Christens, nos adentramos en una época de resistencia y transformación, los años 60 y 70. En el centro de nuestra discusión está Las mujeres, de Kristin Hannah, donde una joven enfermera se encuentra en el caos de la guerra de Vietnam. A través de su viaje, somos testigos de las duras realidades de la guerra y de la aún más dura recepción que esperaba a las veteranas al regresar a una patria dividida que ignoraba su servicio. Luego nos dirigimos a The Movement de Clara Bingham, una crónica inmersiva de los activistas que tomaron las calles, los campus y los tribunales para exigir cambios. Finalmente, An Unfinished Love Story de Doris Kearns Goodwin ofrece una visión retrospectiva que revela cómo las luchas definitorias de esas décadas continúan resonando a través de la historia, moldeando la forma en que las vemos hoy. Bienvenidos a Gateway Books por Christens, donde un libro nunca es suficiente y la ficción histórica es solo el comienzo. Soy Cindy Cruz, su guía a través de la peligrosa intersección entre la literatura y la curiosidad obsesiva. Este podcast es donde la ficción se encuentra con la realidad, porque las mejores historias no solo nos transportan, sino que nos desafían a mirar más profundamente. En los Estados Unidos, las décadas de 1960 y 70 fueron épocas de disrupción, guerra, protestas y cambios sísmicos en la sociedad. Fue un tiempo en el que se cuestionaron los roles tradicionales, se desafió a la autoridad y voces largamente ignoradas comenzaron a exigir ser escuchadas. La guerra de Vietnam se libraba en el extranjero, mientras que en casa, la lucha por los derechos civiles, la liberación de la mujer y la resistencia contra la guerra remodelaban el panorama cultural. La ficción y la historia nos permiten adentrarnos en estos momentos, no solo como observadores, sino como participantes. The Women, de Kristin Hannah, nos presenta a Frances McGrath, mejor conocida como Frankie, una joven que se alista como enfermera del ejército, creyendo en el servicio, el deber y el país, solo para encontrarse desprevenida ante la brutal realidad de la guerra y la indiferencia que la espera a su regreso. A través de ella, fuimos testigos de las historias no contadas de mujeres que sirvieron, lucharon y fueron olvidadas. Mientras tanto, The Movement de Clara Bingham nos transporta a las primeras líneas del activismo, donde los jóvenes arriesgaron sus cuerpos, reputaciones y futuros por la justicia. Y An Unfinished Love Story de Doris Goodwin ofrece una perspectiva moldeada por el tiempo. Estos libros pintan un retrato de una generación que se atrevió a ir contra la corriente. Y ahora, incluso décadas después, sus luchas aún definen la sociedad en la que vivimos. Cuando Frankie McGrath se inscribió como enfermera en The Women, estaba impulsada por el idealismo, esta creencia profundamente arraigada de que podía hacer algo significativo, algo que importara. Creció en un mundo donde personas como ella, una joven privilegiada y bien educada de California, no se esperaba que salieran de los límites establecidos. Casarse bien, formar una familia, tal vez ser voluntaria en un hospital si quería ser útil. Eso es lo que sus padres esperaban. Pero Frankie quería más, necesitaba más. Al principio creía en la causa, creía en el servicio y el deber de marcar la diferencia, pero a Vietnam no le importaban sus buenas intenciones. En el momento en que llegó, la realidad la golpeó. Fue brutal y caótico, nada como lo había imaginado. Ve a jóvenes apenas mayores que ella, destrozados por disparos y explosiones, sus cuerpos irreconocibles. A algunos puede salvarlos, a muchos no, y tiene que aprender rápidamente a seguir adelante incluso después de las peores noches, después de sostener la mano de alguien mientras toma su último aliento. Su idealismo se desmorona, pieza por pieza, reemplazado por algo más frío, la mera supervivencia. Lo que la mantiene con los pies en la tierra son las otras enfermeras y las amistades que construye en medio de todo ese sufrimiento. Ellas se convierten en su familia. Ellas se entienden de una manera que nadie más podría. En una guerra que no tiene sentido, ellas son lo único que sí lo tiene. Y luego la guerra terminó. Excepto para Frankie no fue así. Ella regresa a casa esperando algo, reconocimiento, al menos un lugar al que pertenecer. Pero en su lugar encuentra silencio. Nadie quiere escuchar sobre Vietnam. Y peor aún, nadie cree que ella estuvo allí. ¿Mujeres en la guerra?
Eso no sucedió. Incluso los hombres que lucharon tuvieron dificultades para ser escuchados. ¿Y Frankie? Ni siquiera tiene la oportunidad de hablar. Los únicos que entendían por lo que estaba pasando eran los amigos que hizo en Vietnam. Ellos saben que la guerra no termina solo porque dejas el campo de batalla, pero incluso con ellos era difícil. El trastorno de estrés postraumático vive dentro de la piel. Algunos días ella luchaba, otros días la ahogaba. Christine Hanna no solo cuenta la historia de Frankie, cuenta la historia de tantas mujeres olvidadas que sirvieron, sacrificaron y volvieron a casa sin nada. Pero a través de Frankie, a través de las amistades que la mantienen a flote, se nos recuerda que incluso cuando la historia intenta borrar a las personas, sus historias son reales y merecen ser contadas. El libro de Hannah también nos permite ver cómo, mientras Frankie cosía a los soldados y presenciaba de primera mano los horrores de la guerra, se libraba otra batalla. El país que dejó atrás estaba cambiando, aunque ella aún no lo comprendía del todo. Las protestas llenaban las calles. Los campus universitarios estallaban en manifestaciones y la misma idea de patriotismo se estaba redefiniendo. La guerra por la que arriesgaba su vida, millones de estadounidenses luchaban por ponerle fin. Para cuando regresó a casa, no solo la guerra había cambiado, sino todo el país. Y para muchos veteranos como ella, eso hizo que volver fuera aún más difícil. Habían estado fuera demasiado tiempo y habían visto demasiado. El mundo que dejaron atrás había seguido adelante sin ellos. En el centro de esa agitación estaban los jóvenes activistas que se negaron a permanecer en silencio. Su lucha no estaba en el campo de batalla, sino en las calles, los tribunales y los pasillos del poder. Eran parte de un movimiento que redefiniría a toda una generación. Y aquí es donde nos dirigimos a The Movement de Clara Bingham para explorar las voces que se opusieron a la guerra, la injusticia y el statu quo. Voces que, como la de Frankie, se negaron a ser ignoradas. Mientras la guerra continuaba en Vietnam, otra batalla se libraba en casa. Pero esta no se trataba de estrategia militar o política exterior. Se trataba de los derechos fundamentales de la mitad de la población. Las mujeres ya no estaban esperando el cambio, lo estaban exigiendo, y lo hacían en todas partes, en salas de estar, en tribunales, en salas de juntas, en redacciones, en aulas y en las calles. Estaban desafiando leyes, rompiendo barreras y negándose a aceptar el statu quo. No fue fácil y no siempre fue bien recibido, pero no se estaban rindiendo. No todas las mujeres comenzaron como activistas. Muchas habían pasado años sintiendo que algo no estaba bien, como si hubieran hecho todo lo que se suponía que debían hacer, pero aún así se sentían insatisfechas. Y luego, en 1963, el libro de Betty Friedan, La mística de la feminidad, llegó a las librerías. Y de repente, las cosas empezaron a encajar. Friedan lo llamó el problema que no tiene nombre. Esa sensación de estar atrapada en un rol que no encajaba, de querer más, pero ser toldas que querer más era egoísta o antinatural. Su libro destrozó la idea de que las mujeres eran felices como amas de casa y cuidadoras, y para millones de mujeres fue una llamada de atención. Pero aquí está el asunto. La sociedad no quería que las mujeres despertaran, quería que se conformaran, y si una mujer no estaba contenta con su vida, había una pastilla para eso. A mediados de la década de 1960, el Valium, apodado el pequeño ayudante de mamá, era el medicamento más recetado en Estados Unidos. Se comercializaba directamente a amas de casa, a mujeres que estaban exhaustas, ansiosas y deprimidas, pero que no tenían una salida real para sus frustraciones. En lugar de cambiar las circunstancias que hacían miserables a las mujeres, los médicos les daban pastillas para ayudarlas a tolerarlo. El libro de Friedan hizo que algunas mujeres dejaran la botella de Valium y comenzaran a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué se esperaba que dedicaran toda su existencia a servir a los demás? ¿Por qué se les decía que debían estar satisfechas con tan poco? ¿Y por qué, si no estaban satisfechas, la respuesta era la sedación en lugar del cambio? Una vez que las mujeres comenzaron a hacer estas preguntas, se volvió imposible detenerlas. Para algunas, el siguiente paso
fue darse cuenta de lo poco control que tenían sobre su propia salud. Durante generaciones, las decisiones médicas se habían tomado para las mujeres, no con ellas. Los médicos, casi siempre hombres, tenían el conocimiento y se esperaba que las mujeres simplemente siguieran órdenes. Así eran las cosas. Luego, en 1970, un grupo de mujeres en Boston decidió que no iban a esperar a que el establecimiento médico se pusiera al día. Ellas crearon Nuestros cuerpos, nuestras vidas, un libro que explicaba todo lo que nunca se les había enseñado a las mujeres sobre su propia anatomía, sobre el control de la natalidad, sobre la salud sexual. Y no estaba escrito en un lenguaje técnico y frío. Era directo, honesto y empoderador. El mensaje era claro: mereces saber cómo funciona tu cuerpo, mereces ser tomada en serio por los médicos, mereces ser quien tenga el control. Fue revolucionario. Las mujeres empezaban a darse cuenta de que sus frustraciones no eran fallos personales. Eran el resultado de un sistema diseñado para mantenerlas en su lugar, y cuanto más aprendían, más difícil se volvía aceptar la forma en que siempre habían sido las cosas. Al mismo tiempo, algunas mujeres estaban llevando la lucha más allá de sus vidas personales y directamente al sistema legal, porque, aunque la sociedad estaba cambiando, la ley seguía viendo a hombres y mujeres como cualquier cosa menos iguales. Tomemos el caso Reed contra Reed, un caso de la Corte Suprema de 1971. Comenzó con algo que parece pequeño, una disputa sobre quién podría ser el albacea de una herencia. Pero la ley en Idaho era clara: si un hombre y una mujer solicitaban el puesto, el hombre lo obtenía automáticamente, sin hacer preguntas. Sally Reed era una madre afligida que impugnó esa ley, y con la ayuda de una joven Ruth Bader Ginsburg, la Corte Suprema dictaminó que la discriminación de género violaba la cláusula de igual protección de la Constitución. Ese fallo puede que no haya acaparado los titulares, pero fue monumental. Fue la primera grieta en la base legal que trató a las mujeres como ciudadanas de segunda clase durante siglos. Envió un mensaje claro: la ley tenía que empezar a tratar a las mujeres como iguales, y no fue la última lucha que Ruth Bader Ginsburg asumiría. Pero las leyes no eran lo único que necesitaba cambiar. Las historias de las mujeres, historias reales sobre luchas reales, seguían siendo ignoradas. Durante décadas, las revistas femeninas estaban llenas de consejos de belleza, consejos para el hogar y artículos sobre cómo mantener feliz al esposo. Pero en 1972, Miss Magazine llegó a los estantes. Cofundada por Gloria Steinem, Miss no era solo una revista, era una plataforma. Abordaba problemas reales: la discriminación en el lugar de trabajo, las mujeres en la política, la lucha por la igualdad salarial. Le dio a las feministas una voz nacional que no podía ser ignorada ni relegada a la sección de mujeres del periódico. Para 1972, las mujeres no solo estaban moldeando la cultura y la ley, estaban abriéndose camino en la política. Ese mismo año, Shirley Chisholm se convirtió en la primera mujer negra en postularse para la nominación presidencial de un partido importante. Enfrentó sexismo, racismo y todo tipo de resistencia posible, pero se negó a retroceder. Las mujeres no solo pedían un lugar en la mesa, estaban trayendo sus propias sillas y haciendo espacio. Los cambios que ocurrieron en los años 60 y 70 no arreglaron todo de la noche a la mañana. Hubo resistencia, hubo retrocesos, y la lucha por la igualdad sigue librándose hoy en día. Pero cuando se asentó el polvo, el país había cambiado, las leyes habían cambiado, las actitudes habían cambiado, y las mujeres ya no estaban dispuestas a ser relegadas. La guerra de Vietnam y los movimientos de los años 60 y 70 no eran solo historia para Doris Goodwin, eran su vida. No estaba observando desde la barrera, estaba dentro de las salas donde se tomaban decisiones, donde el poder cambiaba, donde la historia se formaba en tiempo real. Su memoria, una historia de amor inacabada, es una rara combinación de experiencia personal y reflexión histórica. Es una historia sobre política, sí, pero también sobre el amor, tanto por un hombre como por un país en crisis. A través de su relación con su difunto esposo, Richard Goodwin, una figura clave en las administraciones de Kennedy y Johnson, ella revisita una era que moldeó tanto sus vidas como la nación misma. Este libro ofrece algo que los otros dos no: perspectiva. The Women nos pone en las trincheras. The Movement captura el fuego de la resistencia. Pero Goodwin,
Ella nos da la visión a largo plazo. De joven, Goodwin trabajó como becaria en la Casa Blanca bajo el mandato del presidente Lyndon Johnson. Vio de primera mano el peso del liderazgo, las decisiones imposibles y las contradicciones de un hombre tratando de equilibrar el progreso en casa con una guerra imposible de ganar en el extranjero. Johnson fue un presidente de radicales contradicciones. Impulsó la Ley de Derechos Civiles, la Ley de Derecho al Voto, Medicare y la guerra contra la pobreza, posiblemente una de las agendas domésticas más progresistas de la historia. Y, sin embargo, su legado sigue estando ensombrecido por Vietnam. Goodwin lo vio luchar con esa realidad. Fue testigo de la creciente brecha entre él y los jóvenes a los que una vez había inspirado, aquellos que habían creído en su visión de una gran sociedad, pero que se volvieron en su contra a medida que la guerra se intensificaba. Los cánticos de Hey Hey LBJ, ¿cuántos niños mataste hoy?, no eran solo consignas políticas, eran personales. A través de sus memorias vemos el lado humano del poder, la soledad, la duda, la manera en que incluso las figuras más poderosas son moldeadas por las mareas de la historia. Lo que hace que este libro sea tan convincente es la forma en que Goodwin revisita estos eventos no solo como historiadora, sino como alguien que los vivió. No solo está relatando hechos, está lidiando con la memoria, con lo que significa mirar hacia atrás a un tiempo que se sentía tan inmediato, tan urgente, y verlo a través del lente de décadas pasadas. Esto es algo que Frankie McGrath nunca consigue en The Women. Cuando regresa a casa desde Vietnam, está atrapada en las secuelas crudas tratando de recomponer su vida, mientras el mundo sigue adelante. Lo mismo puede decirse de muchos activistas en The Movement. Estaban tan inmersos en la lucha que no tuvieron tiempo de procesar lo que todo significaba. Pero Goodwin, ella tiene el lujo del tiempo, y el tiempo cambia cómo vemos las cosas. Con su esposo, pasó los últimos años sumergiéndose de nuevo en los archivos, releyendo cartas, reviviendo los momentos que una vez los definieron. ¿Qué habían acertado? ¿Qué habían malinterpretado? ¿Qué había cambiado en la forma en que se recuerda la historia después de todos estos años? Este tipo de reflexión es crucial porque nos recuerda que la historia no es estática. Lo que parece claro en el momento a menudo se ve diferente, décadas después. Gran parte de este libro trata sobre entender cómo el pasado sigue moldeando el presente. Las luchas por los derechos civiles, la desigualdad económica y la política exterior no terminaron en los 70, evolucionaron. Las protestas de la era de Vietnam sentaron las bases para el activismo moderno. Las divisiones políticas que fracturaron al país entonces aún existen hoy, solo que en diferentes formas. La pregunta de quién tiene el derecho de definir el patriotismo, quién tiene el derecho a protestar y qué representa un país, todavía se está debatiendo. Porque al final, la historia no trata de políticas y protestas, trata de personas. Se trata de cómo las relaciones moldean nuestra visión del mundo y cómo el mundo, a su vez, moldea esas relaciones. Y las decisiones que tomamos no son solo sobre política. Se trata de las personas con las que compartimos nuestras vidas, aquellos que nos desafían, nos impulsan, nos apoyan en momentos de triunfo y en momentos de duda. Y ahí es donde el autor nos deja, no solo con una reflexión del pasado, sino con la comprensión de que la historia nunca está realmente terminada. Las preguntas de los años 60 no han desaparecido. Algunas batallas se ganaron, algunas permanecen inconclusas, algunas lecciones se aprendieron, algunas se han desvanecido esperando ser redescubiertas. Mirando hacia atrás desde la distancia, Goodwin nos invita a preguntarnos, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Y qué queda por hacer? Algunas preguntas siguen sin respuesta. Algunas historias permanecen inconclusas. Y tal vez, al igual que la historia misma, siempre lo estarán. La era de Vietnam fue un tiempo de ajuste de cuentas. Obligó a la gente a cuestionar en qué creían, en quién confiaban y qué representaba su país. Algunos, como Frankie, fueron a la guerra creyendo que servían a una causa noble, solo para regresar a una nación que les había dado la espalda. Otros, como los activistas del movimiento, arriesgaron todo para desafiar un sistema que veían como roto.
Y luego estaban aquellos como Goodwin, que tuvieron un asiento en primera fila para la historia y pasaron toda una vida tratando de entenderla. Lo que nos recuerdan estas historias es que no hay una única verdad sobre esa época. Solo hay perspectivas formadas por dónde estábamos, lo que vimos y cómo lo recordamos. Y eso es lo que hace que la historia sea tan poderosa. No se trata solo de hechos o fechas, se trata de personas, se trata de decisiones, se trata de cómo el pasado se niega a quedarse en el pasado, porque de muchas maneras todavía estamos haciendo las mismas preguntas hoy en día. ¿Cómo definimos el servicio? ¿Qué logra una protesta? ¿Y qué les debemos a aquellos que luchan en nuestro nombre? Y quizás la pregunta más difícil de todas, ¿cómo seremos recordados? Gracias por acompañarnos en Gateway Books Crestons. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia y las poderosas historias que cobran vida. Antes de irnos, no olviden visitar crestons.com no solo para obtener más información, sino también para ver nuestra increíble línea de equipo y decoración para el hogar. Si eres un apasionado de los libros y del estilo de vida del lector, encontrarás piezas diseñadas especialmente para ti. Y, por supuesto, si te gustó este episodio, dale al botón de me gusta, suscríbete y compártelo con otros amantes de los libros y aficionados a la historia. Tu apoyo mantiene a Gateway Books de Crestons en marcha y no puedo esperar para explorar más historias contigo. Soy Cindy Cruz, gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.